el saludo, este es un saludo diario, eso es buenísimo. Ahora vamos en Contacto Deportivo a platicar con Carlos Paredes. Ya lo hicimos una vez en un restaurante, ahora es una segunda oportunidad con la fórmula del Zoom de estos tiempos. Carlos, usted que se metió a fondo, como que digamos, se tira uno a la piscina desde la plataforma de 10 metros, lo que son ahí ese tipo de clavados, y en ese sentido se ha especializado y ha buscado y ha tenido aquello de lo que yo considero paciencia y detallista, etcétera, en cuanto a las estadísticas. Le platicaba cuando establecimos este enlace de tratar, entre otras cosas, de recordar lo que han sido algunas incursiones de selección de Guatemala, que a esta altura pues ya está en Málaga para jugar este domingo contra el equipo de Qatar a puerta cerrada, de incursiones fuera del perímetro del radio de la confederación a la que pertenecemos, que es la CONCACAF. Pero en sí, como dice el orden de los factores, no altera el producto que nos enseñaron hace mucho tiempo. ¿Qué le parece? Porque eso lo conversamos con José Pablo, el retorno anunciado ya por Municipal en su comunicado, y a ver qué recuerda usted de las estadísticas ahí que pueda tener así en la memoria de José Saturnino Cardoso para un segundo tiempo o una segunda etapa dirigiendo a Municipal. Gusto saludarlo. ¿Cómo está Gustavo? ¿Qué tal, José Pablo? Un gusto saludarles. Gracias por la invitación. Siempre un honor, Gustavo, compartir con usted fuera de ámbito profesional o como aquel día que me lo encontré en el estadio. Siempre un gusto. Y la noticia de los últimos instantes seguramente es esa, ¿no? La de José Saturnino Cardoso de regreso. Encuentro totalmente negativa las redes en contra de esta designación. Una decisión de la Junta Directiva que no es bien recibida por la gran afición del Municipal. Y uno, o particularmente cuando recibo la noticia, me parece igual, ¿no? O sea, la recibo como con sorpresa negativa en cuanto a pensar que a lo mejor habían otras posibilidades, especialmente porque todos tenemos claro lo que hizo José Cardoso al frente municipal recién. Creo que a él le soportaron mucho, como no a Antonio Torres, varias de los momentos que vivió al frente municipal. Estaba revisando que el primer torneo de Cardoso tenía un punto nada más sobre Antonio Torres. Y el segundo torneo, si medimos las fechas en las que van, 4 puntos eran la diferencia. Pero digamos que la comparativa sería primer torneo de Cardoso, primer torneo de Torres Servín. En las fechas en las que vamos, un punto a favor de Cardoso no es gran diferencia, pero la afición de Municipal sí le toleró a Cardoso mucho tiempo. No estaban tan en contra como sí de Antonio Torres. De todas maneras, a Cardoso le permitieron terminar y continuar y perdió las dos instancias en las donde compitió contra Comunicaciones, que lo tenemos bastante claro. Así que no me parece que era la primera buena elección para un equipo como este. Pensaba yo incluso la posibilidad de que se quedara Plachot como interino o quizá algún nacional. Pero ya ve, Gustavo, que hemos revisado tantas veces la historia y Municipal parece encaprichado, aunque tal vez no lo sea así, pero así suena, que un nacional no. De hecho, solo un campeón con un entrenador nacional como Manuel Felipe Carrera hace tantos años, el único guatemalteco campeón con Municipal. Así que no parece una buena decisión, no suena bien, no lo reciben bien, pero ya la decisión está tomada. Esperemos que este comunicado sí sea el oficial y no lo cambien como ocurrió con Vázquez. Esperemos que ya hayan cerrado tratos y que todo esté listo para que debute contra Comunicaciones, nada más y nada menos. Sí, porque como es hombre, pues el Barbie estaba ya anunciado para aparecer Diego ahí a dirigir al equipo Escarlata y no se concretó. Justamente creo que usted se enteró definitivamente que ya Municipal parecía tener enganchado a Javier Delgado, que ya lo dirigió y salió con uno de los títulos de la formación Escarlata, pero allí a ver qué le parece eso. Un 2-0 que le lleva Real España Municipal, porque primero sí pudo llevarse a Ramiro Roca, que venía a hacer goles con Iztapa y los había refrendado también en Municipal. Hicieron una mejor oferta y se fue y sigue haciendo goles con ellos, hablando de los aurineros de Honduras.
Y ahora que se enteraron que Municipal incluso lo tiene los colegas del diario de esa así destacado en sus notas, pues apareció que se lo traían al sheriff, como le llaman, que incluso fue eliminado por uno de sus ex equipos cuando fue jugador y técnico también en la Liga Deportiva Alajuelense, y le mejoraron la oferta, le ampliaron el contrato y no Delgado. Y entonces ahí se comenzaron a bajar otros nombres hasta desembocar en lo que hemos platicado. José Pablo, ¿qué te parece en sí, en esencia, el retorno de José Saturnino Cardoso, semifinalista en un torneo, finalista en el otro, pero sin poder romper su propio maleficio que no ha logrado todavía un título como conductor? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a Carlos Paredes? ¿Qué tal a todos? Un gusto saludarlos y acompañarlos una vez más aquí en Contacto Deportivo. Yo creo que al final de cuentas, Gustavo, estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? A un torneo en donde tal vez no es muy serio. ¿En qué me refiero yo? Si usted se da cuenta, tenemos a un alcalde que es presidente de un equipo que tiene 5 porteros, clasifican 8, hay de todo realmente en este torneo de la Liga Nacional. Entonces, al final de cuentas creo que podríamos catalogar de normal realmente el que haya podido llegar alguien como José Saturnino Cardoso, que no se fue bien, a pesar de que llegó a la final, siempre fue muy cuestionado realmente el desenvolvimiento del equipo, y ahora pues se va a encontrar un panorama muy similar, porque realmente Municipal no ha cambiado mucho. Claro, llegó Luis Martínez, también tenemos lo del Chucho López, lo de César Archila, lo de Marlon Renato Sequén, pero más allá de todo ello, habrá que ver cómo lo logra optimizar, ¿verdad? Cómo logra finalizar. Municipal tiene 19 puntos, creo que no está tan mal, o sea, la situación no era tan grave como para pensar en que se tuviese que ir en el caso de Torres Servín, el mexicano, porque el torneo ha sido muy irregular, o sea, Shell estuvo muy bien, en algún momento llegó incluso a ser líder y hoy tiene 19 puntos. Comunicaciones empezó grave y hoy es el líder. Cobán estuvo líder durante un montón de jornadas y hoy no está ni en la primera y segunda posición porque ahí está Antigua y Comunicaciones respectivamente. Entonces, creo que tal vez pudo haber sido que se apresuraron realmente en tomar la decisión y ni siquiera quisieron esperar por miedo a que no clasificara dentro de los primeros 8. Pero me gustaría preguntarle, Carlos, en los números, en las estadísticas que usted maneja y demás, ¿le ha parecido muy parejo este torneo, irregular, o cómo lo califica en el arranque o en las fechas que llevamos hasta el momento? La palabra irregular, José Pablo, la escucho frecuentemente de muchos colegas aficionados, pero no me parece esa palabra adecuada para el campeonato. Y yo debato con los mismos compañeros de que a mí me parece un torneo muy competitivo, no irregular, competitivo. Con un bajo nivel tal vez sí. Necesitaríamos un mejor nivel de juego, unas mejores presentaciones, no sé, más nivel sí, pero competitivo. ¿Y a qué me refiero con competitivo? De que no hay un superlíder o dos superlíderes que asuman y sean grandes favoritos para vencer en cualquier cancha, sino que hay varios. Digamos, Cobán le puede ganar a Antigua le puede ganar a Municipal, Municipal puede perder con Iztapa, y eso a mí me gusta porque a mí no me gusta cuando un equipo cremas rojos, como pasó durante tanto tiempo, asumían el control de la liga desde de la primera jornada. Entonces, eran muy favoritos. Y después, cuando clasifican 6 o clasifican 8, la mayoría de veces el que queda primero o segundo queda campeón. Ha ocurrido, por supuesto, que el octavo, sexto también quede campeón, pero muy pocas veces. La mayoría de veces, de ocasiones, el que queda primero o segundo ratifica su condición de favorito porque tiene mejor rendimiento. Así que yo sí estoy totalmente en contra con la palabra irregular, que la escucho repetidamente con muchos amigos, con muchos compañeros, con muchos colegas. Estoy en desacuerdo total porque yo creo que es competitivo, repito. No es un buen nivel de juego posiblemente, pero es competitivo porque no hay un grandísimo favorito cuando se enfrentan estos equipos que he mencionado. Muy bien, pues yo estoy de acuerdo con Carlos. No es aquello de un sumum y decir que qué bien estamos, pero sí aquello de que se marque incertidumbre, que cualquiera le puede ganar a cualquiera,
con alguna excepción, porque ahora Comunicaciones, aunque con marcadores apretados, ya lleva 4 victorias consecutivas y eso les encumbró el liderato, que a mí tampoco me sorprende, porque, pues no sé qué piense Carlos, pero yo creo que Comunicaciones desde un tiempo a esta parte ha tenido y ha logrado conformar el mejor plantel, el mejor pagado. Ahí están los números de lo alto de su plantilla, etcétera. Lo hemos platicado con José Pablo, que es el único equipo que paga las 12 cuotas, o sea, el año completo, y no las famosas 10 de los otros equipos, 5 por torneo. Bueno, tantas cosas. Pero ya metiéndonos, Carlos y José Pablo, en el tema de selección, ¿qué le parece en primer lugar, así a título comentario y análisis, esa incursión a jugar Málaga contra el organizador del Mundial, que tenemos ahí a la vueltecita misma de la esquina, en el caso de Qatar, y que los cataríes al pagar todo pone las condiciones y una de ellas es no medios y a puerta cerrada en el estadio del Málaga? Siempre es bonito jugar, Gustavo, y porque ya ve que nuestra condición no es que nos caigan ofertas para jugar por todos lados y que estén dispuestos a pagarnos por ir a jugar, así que siempre es bonito, además porque evidentemente que nuestros jugadores tienen estos partidos internacionales, así que desde ese punto de vista siempre es atractivo. No es una fecha FIFA, tristemente, porque impide que algunos legionarios estén, pero de todas maneras me parece que Guatemala puede conformar un equipo competitivo en la liga como lo hizo en la designación de Tena. Y ya luego, pues, estas condicionantes, pues, digamos, no es extraño, Gustavo se recordará que, por ejemplo, Guatemala fue sparring de México, no, perdón, rumbo a En México México, 86 de Italia y de Francia. claro. Y estos partidos también fueron a puerta cerrada. Por cierto que Raúl, el Flaco Chacón, el otro día me comentaba una anécdota que la estoy repitiendo constantemente porque me parece, no sé, se las voy a contar rápidamente. Jugó Francia contra Guatemala, caímos 8-1, Guatemala iba ganando 1-0 y dieron la vuelta con todas las estrellas francesas y demás. Y dice Raúl que intercambiaron camiseta al final del partido, como suele hacerse, y luego terminó el duelo con cada quien a sus vestuarios. Los franceses se fueron primero y Guatemala salió posteriormente y cuando pasaron por el vestuario de los franceses, dice que pasaron así husmeando y todas las camisolas de Guatemala dice que estaban tiradas ahí en el suelo, las dejaron abandonadas, ahí no les interesó. Entonces, pero volviendo al tema serio, pues digamos que había que adaptarnos, estábamos nosotros como federativos, como Federación de Guatemala, en decir no, no aceptamos jugar, o sí con las condiciones del que está pagando, porque un poco es así. Tristemente para los aficionados, para nosotros no sé qué acceso tendremos y hasta goles podremos ver o ni siquiera eso, de alineaciones y demás, pero digamos que está bien, no es lo ideal, por supuesto que lo ideal hubiera sido pues ver el juego como suele hacerse y demás, pero digamos que al final jugar siempre es bien y me parece bien, especialmente porque ellos nos invitaron, digamos. Sí, sí, y también ya pasaron sobre Nicaragua apretado y esperan rivalizar con Honduras y Panamá antes ya de hacerlo formalmente, debutando en su mundial, que consiguieron el golpe talonario de Chequera, la sede, enfrentando a Ecuador el día 20 ahí a la vuelta mes de noviembre. Haciendo ese repaso y ese recuerdo histórico, Carlos, ¿qué tiene ahí dentro de sus apuntes de esa incursión que hizo Guatemala por Perú? Dirigía esa selección por Carlos Enrique Belman y que incluso se presentaron ahí contra los incas, etcétera, y definitivamente pues queda como uno de los pocos puntos históricos en que Guatemala fue a jugar, en este caso, a una de las parcelas del sur del continente. ¿Usted me está hablando del partido directamente ese con Perú? Con Perú, sí. Sí, porque aparte está, creo que hablamos también de que Guate con Brindisi fue a Chile, pero en Antofagasta, pero de ahí vamos a platicar, yo más tratando de llevar un poquito de orden cronológico. Ah, ya. Ah, muy bien, Gustavo. Ahorita le voy a contar que tengo aquí registros contra la selección de Perú. Bueno, con Perú hemos jugado 4 veces, una vez, 2 veces, no, tres veces en Perú. La primera en 1973, cuando caímos 1-5
Luego jugamos un amistoso en Estados Unidos, retornamos en 2013 y 2014 para empatar a 0 y para que ellos nos vencieran 0-1 en 2014. Así que usted se refiere evidentemente al duelo este de 1973, cuando caímos 1-5. Sí, sobre todo Ahí, porque fue allá, ¿verdad? sí, de hecho, como le estoy contando, hubo 4 partidos contra los peruanos y 3 de ellos han sido en Perú, uno en Estados Unidos. Esta primera vez en 1973, el 4 de marzo, fue esta primera incursión con una goleada que les estoy contando contra los peruanos. Ahora que estoy viendo aquí la tabla histórica, nos va mal. 10 puntos cosechan ellos, nosotros 1, que fue un empate a 0 en 4 partidos. Así que Gustavo, fue el primer registro en 1973. Sí, efectivamente, no sé si dentro de esos muy detallados números le aparece es el 73, que el gol de Guatemala lo hizo el Fosforito Money, porque después él jugó incluso hasta en Venezuela, etcétera, y yo me lo acabo de encontrar ahí, siempre con el pelo rojo entrecano ahora, ¿verdad? ¿Le aparece él ahí como el anotador del gol? Sí, sí, me aparece como anotador del tanto, sí. Muy bien. Sí, Carlos, el Fosforito Money, que esperamos entrevistarlo pronto ahí porque tenemos el enlace a través de una de sus hijas. Y de lo de la incursión, que incluso Brindisi se animó a meter a un chavo quinceañero prácticamente ahí contra Chile en Antofagasta, que le podemos a través suyo compartir a la gente que nos capta acá en Contacto Deportivo. Sí, varias cosas de este partido, porque efectivamente fue Quiroa, ¿se recuerda, Gustavo? Este Ajá. muchacho que tenía un poco menos de 15 años cuando lo llamaron a la selección y uno no pensaba que fuera a jugar, pero finalmente sí lo hizo. Y pues ahora mismo le cuento algunos detalles de este partido. De hecho, por cierto, hace poco hablé con él también y recuerda usted que después jugó en los Cremas, en Escuintla, por ahí tuvo algún paso por la Liga Mayor, se retiró y ahora radica en Estados Unidos. Estos días de Brindisi contra Chile fueron en... A ver, contra Chile hemos jugado desde 1983, pero fueron los Panamericanos de Venezuela. Jugamos otro amistoso en el 89 en Estados Unidos. Y este que estamos platicando ocurrió en 1997, el 7 de noviembre, cuando Guatemala visitó ahí en Antofagasta a los chilenos y caímos 1-4. Esa fue el resultado de este duelo contra los mismos chilenos. Volvimos a jugar un par de veces en Guatemala y la última vez en Rancagua en el año 2008. Así que digamos que no son los destinos, Gustavo, más lejanos en donde hemos jugado, pero de hecho en nivel sudamericano posiblemente sí sean estos dos. Efectivamente, hablando de cuando apareció, yo me recuerdo incluso la conferencia de prensa que nos convocó Ernesto Villa, que era de la comisión de selección respectiva, que en paz descanse el expresidente honorario municipal, para anunciar que Dragoslav Seculara, que fue una gran figura para la ex Yugoslavia en el Campeonato del Mundo de Chile 62, y esto estábamos hablando del 85 para la eliminatoria hacia el Mundial de México 86, vendría y vino como técnico de la selección de Guatemala. Y dentro de eso, pues, Shecky, como se le conoció, logró, pues, partidos amistosos e incursionar lo que sería prácticamente el antecedente a esto de Málaga, allá por Europa. Y fue la primera incursión que se hizo para esos amistosos. ¿Qué tiene usted ahí en su libro de los recuerdos? Yo creo, Gustavo, que los países más lejanos en donde Guatemala ha ido a jugar ha sido el continente asiático. De hecho, contra equipos asiáticos comenzamos a jugar en 1968 en los Juegos Olímpicos, pero eso fue en México, contra Claro. Tailandia, si usted bien lo recuerda, el 4-1. Ajá. Pero ya jugando en Asia, pues allí justamente usted recuerda bien a Dragoslav Sekulanat, el Pelé Blanco, como le decían. Recuerda cuando jugó en Colombia y todo eso, pues Claro. tremendo jugador que después con la selección nacional consiguió ir a Corea del Sur.
fuimos allí en 1984 a la Copa Presidente, quedamos 0-0. Y esos fueron ese y los partidos contra Japón. Recuerda que fuimos a un par de amistosos en el año 2010 y en el año 2013, ambas derrotas 1-2 el primero y 0-3 el segundo. Estas dos visitas, y además Guatemala jugó con otros equipos, pero a nivel de clubes, ¿verdad? En esas giras con Secularak. Pero a nivel de selecciones nacionales fue con Corea del Sur y con Japón, seguramente nuestras incursiones más lejanas. Contra equipos asiáticos también jugamos, pero ya en territorio canadiense o en los Olímpicos de Seúl. Se recuerda que también Guatemala fue a los Olímpicos de Seúl. En el 88 ahí también jugamos contra Irak y contra Zambia, entre otros, para mencionar también. Italia fue el otro. Italia fue el otro, claro, íbamos ganando, recuerda, con gol de Carlitos Castañeda y después nos dieron la vuelta 1-4. Entonces, Corea y Japón son, Gustavo, en conclusión, los lugares más lejanos donde la selección se ha presentado. Claro. Mire, ese con Italia, por lo que he platicado, porque incluso me enseñó el sudadero que intercambiaron con Stefano Tacconi, ese, si no estoy mal, quedó 5-2. 5-2, cierto. 5-2 quedó, así es. Muy bien. Sí, sí. Entonces, por cierto, dentro de todo esto, también hay que apuntar la incursión que se hizo por Sudáfrica antes de que el país africano fuera el primer organizador del mundial y que después trajo también consecuencias de que hubo amaño de partido para un marcador específico, que se falló un penal, etcétera. ¿Qué le puede compartir a la gente de Contacto Deportivo sobre eso también amistoso contra los sudafricanos, hablando de abarcar casi el mundo con lo del continente africano? Sí, eso también formó parte de esos duelos que estábamos contando que organizó digamos pues que los organizadores, en este caso Sudáfrica, pues dispusieron que invitar a Guatemala y recuerda usted variados detalles de ese partido porque incluso se hizo una especie de seguridad, de cómo es que iba, un ensayo, digámoslo así, de cómo iba a jugar, o sea, los equipos cómo iban a trasladarse y demás, con helicópteros y todo. Entonces era emocionante conocer toda esta historia que en donde Guatemala estaba involucrada. Aquello ocurrió el 31 de mayo del año 2010 y al final el resultado fue desastroso, 5-0 con todo lo que usted está contando. Déjeme buscar por acá, Gustavo, justamente parte de la alineación de ese día, 31 de mayo de 2010, le dije, ¿verdad? Ahora voy a ubicar acá la alineación para recordar otros detalles de ese partido que terminó con eso que usted estaba contando, acusado de que haber sido manipulado y demás. Ese hasta día, el marcador. sí, sí. A ver, aquí lo voy a buscar, deme un momentito que no lo tengo aquí todavía, pero aquí está, 31 de mayo del 2010, el Estadio Mundialista Peter Mokaba en la ciudad de ¿cómo se dice? Polokwane. 5-0 a los 12 minutos en Fela, ese marcó en el Mundial de penal, convirtió el primer tanto, después se vino la goleada, marcó la Soyane, que también estuvo en el Mundial. Bueno, todos iban a estar, pues, pero esos también tuvieron cierto protagonismo. Moriri, Fela marcó otro tanto de penal y Bernard Parker. Guatemala jugó aquel día con David Guerra y al minuto 45 entró Marvin Barrios. Pocos juegos de Marvin, por cierto. Jaime Vides, Henry Medina, Carlos Gallardo, Gustavo Cabrera, Carlos Castillo, Chalo Romero, ingresó Tránsito Montepeque, Sergio Guevara, Guillermo Ramírez, que fue ahí después motivo de polémica por el penal fallado. Al 60 lo sustituyó Wilber Caal, Abner Trigueros, el vampiro, y Mario Rodríguez, el loco. Maynor López Campoyo también ingresó al 74 y Francisco Melgar fue técnico. No jugaron Cristian Noriega, Wilson Lalín, Tuay Pesarossi, Juan José Castillo, que fueron enviados a las gradas. Aquí puse con mis apuntes incidencias. Guillermo Ramírez falló un penal cuando el marcador estaba 3-0.
Fue el juego 95 del Pando con la selección nacional, que jugó con playera azul y la franja blanca, patroneta blanca y medias azules. Y 3 penales fueron convertidos, sancionados como mano, pero ninguno había sido mano. Eso puse en mis apuntes. Y debut en selección nacional aquel día de Marvin Ricardo Barrios Rodas, nacido en el 80 de Quetzaltenango, y Wilber Alfredo Cabal Mejía. Eso apunté, Gustavo, como parte de los recuerdos de aquel 31 de mayo del año 2010, en la que Guatemala jugó como sparring de el que iba a ser sede del Mundial en Sudáfrica. Bueno, y haciendo ese recorrido, Carlos, lo más cercano, incluso ya había comenzado a hacer sus pinitos, José Pablo, en los medios. ¿Qué le puede compartir a la gente de esa que incluso está envolviendo cuestiones políticas? Se acababa de cambiar la sede de la embajada de Guatemala en Israel, pasándole Tel Aviv, de Jerusalén a Tel Aviv, y aquello de ir a incursionar en una ciudad que no era la capital propiamente de los israelíes, y equipo dirigido por Walter Claverie, y los anfitriones nos metieron 7, incluso ahí uno de los chiquitos, me recuerdo, que pasaron por su lado y nunca hubo quien le sostuviera la pacaya, porque se dio cuenta Israel que por ahí podía pasar el medio no legal. Me refiero a alguien que sigue siendo figura en el equipo de Cobán, pero en sí que le puede contar de ese que fue otra incursión asiática por el sector israelí. Acuérdense que Israel juega en Europa por razones de corte político, pero que hablando de marcadores y con público diferente de ese 8-1 que usted recreaba contra Francia a puerta cerrada, ha sido lo último que se ha manejado hasta esto de Málaga. Sí, esa es una de las peores goleadas recibidas más en el último tiempo de Guatemala. Recordamos aquel 7-1 con Armenia también. Este que estamos platicando de Israel fue el 15 de noviembre del 2018 en el estadio Netanyahu de Israel. Y a los 5 minutos ya nos convertía Shahabi, y después se vino toda esta serie de goleadas en donde Guatemala hizo alinear a Pablo Mota, que además fue el capitán, Ángel Cabrera, Wilson Pineda, Héctor Moreira, Nicolás Amayoa, Carlos Gallardo, Pablo Aguilar, Wilber Pérez, Brandon de León, Fran de León, Eduardo Soto, Marvin Ceballos, Carlos Mejía, Luis Martínez, Edgar Macal, Robin Betancur, Alejandro Galindo, fueron todos los que jugaron. Ahí les mencioné los titulares y suplentes. Walter Claverie fue el técnico. Los que no fueron utilizados fueron Iván Pacheco, el portero aquel. ¿Qué sería Iván? Ya está en primera división, creo, ¿no? Sí, es en primera. Están en primera. Manuel Moreno, fueron los 2 únicos que no se usaron, y el resto de jugadores sí participó. Y dentro de las incidencias, incluí aquí mis apuntes, el juego fue parte de la fecha FIFA y fue una de las peores goleadas en contra de toda nuestra historia. Jugamos de azul completo con la franja blanca. 2 pelotas en los palos impidieron al menos un gol de Guatemala. Debut en selección nacional de Pablo Andrés Aguilar Palacios, nacido en Minnesota, Estados Unidos, y Nicolás Amayoa Pacheco, de la capital, ambos en clubes de Estados Unidos. Eso apunté, Gustavo, como aquel recuerdo de esa goleada en misericordia de 7-0 que recibimos. Bueno, José Pablo, ¿qué te ha parecido ese repaso que nos ha brindado Carlos, arrancando ese 5-1 con la formación de Perú, hablando del tiempo? Eso fue en 1973, más los otros partidos con ellos, hasta arrebatar con la inmisericordia del 7-0 de los israelíes, pasando por todo lo que se hizo con Corea y también con Japón, en Sudáfrica, el partido amañado hasta para el marcador, y que pues ese libro andante que es Carlos, pues nos ha puesto ahí hasta con alineaciones de algunos. No, interesante realmente, lo acucioso, el hecho de anotar, de tener esos detalles, ¿verdad? Eso creo que es casi que el único en Guatemala que lo hace realmente, y que tiene pues en la mente fresco mucho de los recuerdos. A mí me gustaría que nos contara, Carlos, cuál ha sido de lo que usted recuerda en selección, de lo que le ha tocado ver, ¿verdad? Desde niño hasta la actualidad. ¿Cuál ha sido el momento más feliz que usted recuerda de selección y el más triste?
Esa es una bonita pregunta siempre para conversar con amigos. Acá ahora mismo que estaba hablando de goleadas en contra, estaba revisando que ese 7-0 de las máximas, el 7-1 contra Armenia. Recibimos 6-0 de Estados Unidos, 6-0 de Costa Rica. Recibimos un 8-2 de El Salvador, pero fue en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1930. De hecho, 2 veces nos metieron 8, pero el otro solo los ticos en ese mismo evento de 1930 y un 6-0 de 1921 de parte de los ticos. Yo creo que esas goleadas, esa contra Armenia, aunque era amistoso, no, de todas maneras, siempre es doloroso recibir gran cantidad de goles, ver cómo lo más doloroso, José Pablo, creo que es estas goleadas, pero especialmente cuando vamos 2-0, 3-0, 4-0 y la gente comienza a insultar. Yo comparo siempre una cosa. Si José Pablo fuera mi niño, fuera mi hijo y lo voy a ver competir a un evento de natación, de fútbol, de atletismo, lo que fuera, yo a José Pablo lo apoyo hasta el final. Y si va de último, lo apoyo. Y cuando salga de la competencia, le digo que hizo su mejor esfuerzo y le doy la mano. No lo empiezo a silbar, no lo empiezo a insultar, no lo empiezo a degradar, no, lo apoyo al final porque es su mejor esfuerzo. Yo creo que esa es la parte que a mí me duele que no entendamos, de que los jugadores hacen su mejor esfuerzo y ya no dan para más. Excepto que esté amañado los partidos, ahí sí merecen ser criticados o ser, eh, digamos, vilipendiados, por decirlo de alguna manera, porque eso sí es vergonzoso. Pero que pierdan 7-0 contra Israel, como ocurrió, eso no es vergonzoso. Vergonzoso los niveles de desnutrición que tenemos en el país. Claro, si se vendieron, sí, pero si lucharon y el otro les pasó por encima porque era mejor, ¿qué vamos a hacer? No ofendería yo, no insultaría yo a mis jugadores, a mi equipo nacional. Y eso creo que es los momentos más dolorosos que he vivido, José Pablo, desde que comencé a seguir a la selección nacional. Y los momentos más emocionantes son todos. Ver a la selección mayor siempre es emocionante, pero digamos, si me pregunta un momento en específico, creo que el gol de plata convertido de penal ante Costa Rica en el Memorial Coliseum cuando Guatemala fue suspendida por lo que acabamos de conmemorar hace poco, en 1996. Resulta que se canceló el uso del Estadio Nacional y entonces se trasladó hacia Estados Unidos como local y como la localía para Guatemala. Entonces me dio una gran tristeza y una gran alegría que yo, que nunca faltaba ver un partido de selección, no pude estar allí en la celebración con plata y lo tuve que ver por televisión. Entonces, para mí ese gol es uno de los más emocionantes porque no pude estar a la par del equipo que tuvo que irse de su casa para enfrentar la eliminatoria de aquel 1996. Hacia Francia 98. Bueno, pues interesantísimo ese Remember y muy buen ejemplo que te puso Papi Carlos, ¿ya viste? Así con eso directamente en torno a eso de que el comportamiento de la gente cuando se tiene enfrente al equipo azul y blanco, si se le ve combatir, competir, esforzarse, pero el otro es, el rival es superior y terminar con esas barbaridades que se escuchan que hasta así como los muy buenos audífonos que tiene Carlos, lo que sea, no escuchar absolutamente esas porquerías, diría yo, verbales que se externan. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por haber hecho ese espacio para Contacto Deportivo y para toda la gente que nos sigue en esta nueva oportunidad de poder conversar. Como dicen los gringos, yo lo utilizo bastante. Congratulations ahí por esa curiosidad y por ese detalle. Gusto en saludarlo. Siempre un gusto, Gustavo. Ya sabe que siempre a la orden, siempre me da alegría saludar a ambos en cualquier lugar en donde los encuentro, así que se repita siempre, que haya una tercera, que haya una cuarta, una quinta, y todavía creo que se saluda así que Eso es. esté muy bien. Bueno, igualmente, así que Carlos Paredes con ustedes y como decimos, porque así es, hasta mañana.